Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. Abordaremos sobre el teorema de la medida del ángulo exterior de un triángulo. En la siguiente animación que te vamos a presentar, primero vamos a definir cómo calcular la medida de este ángulo y luego lo aplicaremos en la solución de ejercicios prácticos. En este caso nos vamos a referir a un triángulo teniendo en cuenta que la suma de las medidas de los ángulos internos de todo triángulo equivale a 180 grados. Vamos a referirnos a dos ángulos no adyacentes al ángulo exterior. En este caso el ángulo exterior está representado por la letra Z y los ángulos no adyacentes serían el ángulo A y el ángulo C, siendo un ángulo adyacente al ángulo exterior Z el ángulo que está en el vértice B. En este caso, para calcular la medida de este ángulo exterior, equivale a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, si vamos a calcular la medida del ángulo A, que sería un ángulo interno no adyacente al ángulo de 120 grados, que sería el ángulo exterior, lo calculamos de la siguiente manera. Al ángulo A le vamos a sumar 82 grados y ese valor equivale a 120. Si hacemos transposición de términos para despejar el valor del ángulo A, sería 120 menos 82. Por lo tanto, la medida del ángulo A sería de 38 grados, aplicando el teorema del ángulo externo. En el siguiente ejemplo, vamos a trabajar con la solución de estos dos triángulos. El triángulo del lado izquierdo vamos a calcular la medida del ángulo exterior. Para eso vamos a sumar las medidas de los ángulos internos no adyacentes a este ángulo exterior. O sea, 55 grados más 75 grados equivale a la medida del ángulo exterior. Esa suma equivale a 130 grados, que sería el ángulo exterior representado por la variable X. En el triángulo de la derecha vamos a sumar las medidas de los ángulos internos no adyacentes, 35 y X. Y eso equivale a la medida del ángulo exterior, 75. Utilizando transposición de términos, el 35 que está sumando al lado izquierdo pasaría a restar al lado derecho. Por lo tanto, la medida del ángulo interno no adyacente al exterior sería de 40 grados, representado con la variable X. Y de esa manera nosotros hemos aplicado el teorema del ángulo externo para calcular la medida de este ángulo o bien la medida de un ángulo interior no adyacente al ángulo exterior. Teniendo en cuenta también que para calcular estos valores, recuerden conocer dos de las medidas de estos ángulos para así conocer el tercer ángulo, ya sea el ángulo exterior o bien un ángulo interior no adyacente. Vamos a tener en cuenta que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono se calcula mediante la siguiente expresión: n-2 multiplicado por 180, donde n representa el número de lados que tiene un polígono. En el ejemplo, vamos a calcular la suma de las medidas de los ángulos internos, primero de un octágono y luego de un decágono. Vamos a indicar entonces que un octágono está compuesto por 8 lados. Eso implica que vamos a restar n-2 y la respuesta la voy a multiplicar por 180. Eso sería el producto entre 6, que es el resultado de la sustracción, multiplicado por 180, dando como resultado 1080 grados. Esa sería la suma de las medidas de los ángulos internos de un octágono. De forma similar vamos a trabajar con el decágono. El decágono es una figura geométrica compuesta por 10 lados. Por lo tanto, vamos a restarle al 10 el número 2 y la respuesta de esa sustracción la vamos a multiplicar por 180. O sea, vamos a encontrar el producto entre 8 y 180, que equivale a 1400 grados. Esa sería la suma de la medida de los ángulos internos de un decágono. De esa manera hemos aplicado la expresión matemática que nos ayuda a calcular la medida de la suma de los ángulos internos de un polígono, teniendo en cuenta que n representa el número de lados.
Ahora te invito a que en la página número 21 de tu cuaderno de actividades podamos trabajar el ejercicio 85, donde en cada uno de los ítems vamos a calcular la medida de los ángulos internos de cada uno de estos polígonos. Recordemos trabajarlo de forma ordenada, presentarlo a los docentes en los respectivos centros educativos para verificar la correcta solución. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre el cálculo de la medida de un ángulo exterior de un triángulo y la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, donde n representa el número de lados. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.